Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Alberto Pérez Fernández, profesor encargado de la materia de microeconomía que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen. Este video se trata sobre las escuelas económicas en la segunda parte y el objetivo de este video es que los alumnos puedan conocer las teorías económicas aplicadas al crecimiento y desarrollo de los países y, por supuesto, el alumno puede identificar las diferencias principales entre cada una de las teorías que se han logrado desarrollar a lo largo de la historia económica de la sociedad y que, por supuesto, se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los países que más notoriamente se han visto a lo largo y que tienen cierta importancia económica. Bien, pues vamos entonces a iniciar con el video. En este video vamos a hablar de los keynesianos, los neoclásicos, los monetaristas y los institucionalistas. Bien, para ello entonces debemos conocer nosotros cuáles son las teorías clásicas que se han estado manejando a lo largo de la historia económica. Y para ello precisamente necesitamos conocer parte de la historia o los conceptos que estuvieron generando precisamente por la situación económica y la situación social que existía en su momento, dado los lugares. Bien, iniciamos entonces con los keynesianos. Los keynesianos generalmente hacen alusión a este hombre, John Maynard Keynes, el cual lo podemos ver aquí en la imagen, uno de los economistas que dio precisamente una de las mejores teorías considerando la situación económica que se generaba en ese momento. Y es que en 1929 se genera la Gran Depresión, el gran crack, como lo mencionaba. ¿Qué es lo que ocurrió precisamente en esta época? En 1929 se logra generar la evidencia de la crisis del sistema liberal y, por supuesto, del sistema capitalista. Algunos de los problemas que tuvo el sistema capitalista fue la sobreproducción, la cartelización, y eso generó violentos desajustes del crédito y de los valores bursátiles. Recordemos que una de las partes más preocupante en el sistema económico es cuando la especulación empieza a generar o empieza a cobrar mayor impacto o genera mayor poder en el mercado. Y es que un individuo con cierta especulación, a cierto especulaciones sobre algo, genera demasiado miedo hasta cierto punto en los sistemas económicos. ¿Qué es lo que ocurrió en esa época? Pues bueno, fue evidente la quiebra de bancos y empresas, la caída de los precios y de la producción, y con ello precisamente empezó a generar un problema económico global. Llamémoslo así de esta manera, un económico global que trajo consigo, por supuesto, si empezaron a quebrar empresas y bancos, se empezó a generar lo más básico o lo más común que se conoce, que viene siendo el desempleo. Sin embargo, no es solamente generar desempleo. El desempleo se convirtió en un elemento persistente y con niveles nunca antes vistos. Normalmente nosotros decimos que existe cierto nivel de desempleo en una sociedad y hasta cierto punto se dice que los niveles de desempleo son viables en una sociedad capitalista porque precisamente permite al sistema seleccionar a los mejores elementos que incursionen en el sistema productivo. Sin embargo, en esta época, el desempleo era persistente y, por supuesto, el hecho de que cada día más personas llegaran a presentar en una situación de desempleo, pues era simple y sencillamente preocupante y cada día era más agravante. ¿Qué es lo que ocurrió? Simple y sencillamente viene un aspecto problemático para la sociedad. Es ahí cuando entra John Maynard Keynes e indica precisamente que cuando la inversión no es suficiente para lograr el pleno empleo, el Estado debe intervenir en la economía expandiendo el gasto público para conseguir un aumento neto en la demanda efectiva. Keynes decía precisamente que cuando se generaba una demanda efectiva, es decir, cuando la persona en realidad llegaba al mercado y compraba el bien, entonces simple y sencillamente obligaba de una manera indirecta que las empresas empezaran a vender más productos, más bienes y servicios, y entonces recurrieran a generar, por supuesto, mayor empleo. Una vez que se genera mayor empleo, por supuesto va a haber más individuos con ingresos, porque están trabajando en la actualidad, y entonces obliga a que el mercado empiece a evolucionar. De esa manera entonces podemos nosotros dar por hecho de que la intervención del Estado en un sistema económico para activar la demanda efectiva permite un crecimiento económico. Y es que no todo crecimiento de demanda genera inflación.
Normalmente se dice que cuando los individuos empiezan a comprar mucho de un bien, los proveedores empiezan a aumentar el precio de ese bien, precisamente porque el individuo empieza a generar un exceso precisamente de demanda. En este caso, en la Gran Depresión, eh, el aumento en la demanda no generaba inflación precisamente porque los elementos en producción estaban precisamente muy por debajo por su capacidad. Entonces, aunque aumentara la producción, perdón, aumentara la demanda, simple y sencillamente generaba que aumentara la producción. Entonces, no había cabida para aumentar inflación en ese momento. Es así, solo en el caso en que la demanda rebase el punto de la plena capacidad de producción, se dice entonces que el aumento en la demanda puede causar una subida de precios. Pero este no era el caso de la época de 1929, una época en la cual precisamente los sistemas productivos estaban muy por debajo de su capacidad y entonces lo que se requería era un aumento en la demanda, aunque ya existía porque finalmente las personas, por el hecho de no tener un empleo, no quería decir que dejaran de consumir. La demanda existía. Sin embargo, era aún más baja porque tenían menos ingresos para poder gastar. En el momento en que empezaron a gastar más, pues simple y sencillamente empezaron a generar una elevación en la producción. Y eso es precisamente lo que consideraba Keynes como era la principal causa para poder promover el crecimiento económico. Y para ello, ¿qué es lo que promovía Keynes? Keynes decía o recomendaba precisamente la creación de empresas públicas para conservar un empleo de largo plazo. Era necesario, por supuesto, y eso también, por supuesto, implicaba que el ciclo económico permitiera tener mayor auge. Por eso precisamente Keynes también realizó el análisis del ciclo económico a partir del nivel de ingreso y del empleo para poder explicar precisamente los efectos de una política que permitiera generar empleo y con ello generar ingreso en las personas que obtienen ese empleo para que precisamente la producción y el sistema económico tuviera mayor auge y crecimiento, por lo tanto. Y es así que Keynes también permitía o indicaba que la principal sugerencia vinculada con ello era redistribuir el ingreso al grupo que tiene una elevada propensión marginal a consumir, es decir, las personas de las clases más bajas, es decir, los obreros o los individuos que perciben precisamente cierta cantidad de dinero y gastan absolutamente todo. La propensión marginal a consumir indica precisamente que si yo gano 1,000 pesos y gasto esos 1,000 pesos de manera inmediata en consumo de bienes y servicios, quiere decir que tengo una propensión marginal a consumir del 100%. Si yo solamente de esos 1,000 pesos que recibo gasto 900 pesos, entonces quiere decir que tengo una propensión marginal de 0,9. Si tengo de los 1,000 pesos nada más consumo 500 pesos, pues quiere decir que tengo una propensión marginal a 0,5. Entonces, ¿qué es lo que decía Keynes? Buscaba precisamente que los individuos que tuvieran una propensión marginal a consumir muy elevada, es decir, de 0,8, 0,9 o de 1 o del 100%, pues simple y sencillamente obtuvieran ingresos. ¿Para qué? Para que esos ingresos entraran de manera inmediata al mercado. Es decir, si yo le doy 1,000 pesos a una persona y estoy seguro que esa persona va a gastar de manera inmediata esos 1,000 pesos, entonces estoy promoviendo un crecimiento rápido en el mercado. ¿Por qué? Porque estoy asegurando que con mi política la persona empieza a gastar de manera inmediata. De esta manera, Keynes precisamente buscaba que se generara mayor crecimiento en los mercados, mayor demanda efectiva, mayores ingresos y, por supuesto, se empezara a generar mayor empleo de largo plazo. Y es que, de una u otra manera, la política de Keynes, las características que promovió, tuvieron mayor impacto en los países y por supuesto empezaron a tener un crecimiento económico favorable. He ahí uno de los motivos por el cual se generó la escuela de los keynesianos y hasta el momento en la actualidad, pues se pueden escuchar algunas teorías económicas que se basan precisamente en las ideas de Keynes. Bien, ahora la escuela clásica. La escuela clásica surge en la década de 1870, más o menos hasta 1920, y dichas ideas apuntaron a formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Una característica de los neoclásicos es precisamente el uso de teoría y modelos matemáticos para poder explicar el desarrollo precisamente de la economía. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasicismo de la escuela clásica
es la forma en la cual se explicaban los precios. Y es que, de acuerdo a la escuela clásica, los precios se consideraban precisamente con base en los costos de producción. Es decir, solamente la oferta era la única que generaba los precios de un bien. En cambio, la escuela neoclásica indicaba precisamente que el valor de los bienes se explicaba no solamente por los costos en los que se incurría el productor, sino también se explicaba por la utilidad marginal. Esto es, el valor que se le asigna a la última unidad consumida por parte del consumidor. Es decir, aquí entraba en juego la parte de lo que viene siendo la oferta y la demanda. Entonces, una de las características de los neoclásicos es precisamente que tanto oferta y demanda empezaban a generar los precios. He aquí la formación de los precios que daban precisamente en su explicación los neoclásicos. Otra característica que debemos de reconocer de los neoclásicos es precisamente que una de las preocupaciones de la que tenían era la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Por supuesto, consideraban que parte de esa asignación y distribución óptima era precisamente porque cada uno de los individuos buscaban de manera individual su utilidad, es decir, buscaban satisfacer ciertas necesidades. De esa manera es como los neoclásicos indicaban la salida del Estado dentro de lo que viene siendo el mercado. ¿Por qué? Porque al momento en que una persona buscaba de manera individual su propia utilidad, entonces indicaban los neoclásicos, no era necesario que los generadores de políticas, por ejemplo el Estado, interviniera dentro de lo que viene siendo la economía. Otro elemento que apoyaron los neoclásicos fue precisamente el libre comercio e indicaban precisamente que el libre comercio era el motor de desarrollo económico y era una de las formas para aprovechar las ventajas comparativas de los países. De esta manera, reafirmaban precisamente que el Estado no debería de intervenir en las situaciones económicas o en las características básicas para que un país pudiera desarrollarse. ¿Por qué? Porque precisamente consideraban que los mismos productores y los mismos accionistas o personas que intervienen en el mercado lograban encontrar su propia satisfacción. Con respecto al comportamiento de las personas y las empresas, la escuela neoclásica se basaba en tres supuestos básicos. Decía que los productores y los consumidores eran racionales y por lo tanto hacían las mejores elecciones dentro del mercado. Las personas, por su parte, decían que buscaban maximizar su utilidad y su satisfacción cuando lograban consumir ciertos bienes o servicios a través de qué? De la intervención de otros agentes en el mercado. Por lo tanto, decían que las empresas siempre buscaban maximizar sus utilidades, logrando vender sus bienes y servicios a un precio que, por supuesto, el consumidor estuviera de acuerdo en comprarlo. Además, las personas y las empresas actúan de manera independiente, basándose en cierta información que existe en el mercado y por lo tanto se puede considerar que tanto empresas como personas están completamente informadas de lo que ocurre en el mercado y por lo tanto sus decisiones son hasta cierto punto correctas e informadas. Asimismo, existen varias diferencias en su análisis con respecto a los clásicos, debido a que los clásicos consideraban también la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta. En cuanto a la teoría del valor, los economistas clásicos consideraban que el valor de los bienes y servicios se determinaba por el costo de los factores. Aquí hemos dicho que los neoclásicos consideran que el valor precisamente lo determina la utilidad de la mercancía, reportada por supuesto por parte de la demanda, es decir, los consumidores consideran cierta utilidad de algún bien. Cuando consideran que es escaso el producto o que les da cierta satisfacción, le van a dar un valor más alto. Y, por supuesto, por otro lado, están lo que vienen siendo los productores, los cuales toman en cuenta los costos de producción y con ello llegan a un valor al mercado. Y con eso, precisamente en relación con lo que se demanda, se puede llegar a generar un precio dentro de lo que viene siendo el mercado. De esta manera, entonces, los precios se llegan a generar dentro del mismo mercado, es decir, como una acción entre la oferta y la demanda de los que intervienen en el mercado mismo. Otra escuela que cobró importancia en su momento fue la escuela de los monetaristas. Milton Friedman, uno de los principales exponentes, explicaba precisamente que el fundamento principal era la teoría cuantitativa del dinero.
Esta teoría constituye una identidad contable, es decir, que tiene que ser verdadera en el sistema económico para evitar precisamente problemas en el sistema productivo. ¿Qué es lo que postula? Que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad equivale a los gastos nominales de la economía, es decir, la cantidad de bienes y servicios vendidos multiplicada por el precio promedio pagado. ¿Qué implican estos términos? Primero, la velocidad del dinero. ¿Cómo entendemos? La velocidad del dinero viene siendo el número de veces que pasa un billete o una moneda de mano en mano de una persona o de otras personas para generar la compra-venta de un bien o un servicio. Cuantas más veces se utilice un billete para generar una transferencia, una transacción, pues bueno, viene incrementando la velocidad con la cual pues se mueve precisamente el dinero. ¿Qué otra cosa se tiene que entender? La cantidad de bienes y servicios vendidos multiplicada por el precio promedio pagado. En algún momento nosotros podríamos decir que esto viene siendo parte de la inflación. Es decir, si yo produzco 500 pares de zapatos, tiene que haber en circulación lo equivalente en cuestión de dinero, lo que valen esos 500 pares de zapatos. No puede existir más dinero en circulación porque precisamente vamos a generar inflación. Pues lo que decían los monetaristas es que si no se cuidaba la cantidad de dinero que se metía en circulación en una economía, pues simple y sencillamente se iba a generar un problema en cuestión de subida de precios. Por lo tanto, el mantener ese equilibrio en la ecuación que ellos indicaban, es decir, eh, la velocidad del dinero por la cantidad de dinero que existe, tenía que ser igual precisamente a lo que viene siendo los precios por la cantidad de bienes y servicios que se generan en una economía. Decíamos, si yo empiezo a aumentar la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en circulación, pero no aumenta la cantidad de bienes y servicios que se produce en un lugar, por supuesto que lo único que va a pasar es que van a aumentar los precios para que se pueda mantener esa igualdad. Entonces los monetaristas decían, tenemos que cuidar la cantidad de oferta monetaria que existe en el sistema económico, porque si no, lo único que vamos a provocar es un aumento en la inflación, es decir, en los índices de precios que existen en una economía. He aquí la importancia del sistema o de la teoría de los monetaristas para cuidar precisamente en un sistema económico la cantidad de dinero que se emite o que se puede meter en circulación. Bien, corresponde ahora entonces una de las escuelas económicas, que es una de las últimas, si se puede considerar de esta manera, que vienen siendo los institucionalistas. Los institucionalistas se caracterizan precisamente porque consideran no solamente cuestiones económicas, sino también cuestiones sociales y cuestiones de psicología. Entonces, ¿cuál es la teoría principal de los institucionalistas? Los institucionalistas consideran precisamente que el desarrollo económico de un país se basa precisamente en el hecho de que existan y que se puedan utilizar adecuadamente las instituciones. He ahí el nombre. Entonces, en un lugar, en un país, tenemos ciertas instituciones, llamémoslo nosotros una escuela, una iglesia, un partido político, la policía, el ejército, algún sistema que precisamente los individuos reconocemos como tal como una institución. En ocasiones tenemos instituciones no gubernamentales o elementos, agencias no gubernamentales, que también tienen cierto impacto en la formación y en la toma de decisiones de algún país. Sin embargo, son menos numerosas y por lo tanto, pues tienen, aunque cierta característica y tienen cierta importancia, no son precisamente del mayor impacto en una sociedad. ¿Qué es lo que indicaban los institucionalistas? Hasta cierto punto, buscaban precisamente que una sociedad debe de tomar en cuenta primero la formación de una institución. Es decir, todas las sociedades cuando empiezan a crecer deben de generar instituciones, pero no es solamente generar instituciones, también implica respetar esas instituciones, respetar las instituciones por parte de la sociedad, pero también parte de la sociedad que va a estar trabajando en las instituciones
tiene que hacer que esas instituciones trabajen, sean valoradas y por supuesto sean reconocidas. Si nosotros no permitimos que la sociedad o que la institución a la que pertenecemos sea reconocida por el trabajo que hace y sobre todo porque no genera la actividad correcta para lo cual se fue generando esa institución, pues simple y sencillamente va a provocar que la sociedad no reconozca y entonces esa institución no sirva o no tenga el impacto que debería tener. Los institucionalistas, por lo tanto, buscan precisamente que una sociedad respete las instituciones, las genere y las fomente. Si un individuo no respeta a la policía, si un individuo no respeta una institución, por ejemplo, una escuela, una institución educativa, pues simple y sencillamente es muy claro que los demás individuos probablemente vean que esa persona no lo respeta y tal vez hagan lo mismo. He aquí el objetivo del institucionalismo, que cuando una sociedad tiene un elemento que genera cierto impacto en la sociedad, va a ser reconocido y por lo tanto va a tener cierto impacto social y por supuesto eso se va a reflejar en la economía. ¿De qué manera? Si yo como individuo no pago mis impuestos, pues simple y sencillamente es muy seguro que otra persona va a ver que yo no pago impuestos y va a decir, bueno, si a él no paga impuestos y no le hacen absolutamente nada, ¿por qué tengo que pagar yo los impuestos? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es muy seguro que la persona que me está viendo en mi característica, pues opte por hacer la misma acción que yo estoy haciendo. Pero ¿qué ocurre si precisamente existe la institución adecuada y me dice, a ver, usted no pagó impuestos, lo llevamos preso, le generamos una multa por no haber pagado lo que viene siendo la acción que le corresponde? El otro individuo, al ver que yo soy multado o que soy encarcelado por alguna acción no correcta, es muy seguro que regule su comportamiento y entonces empiece a actuar de acuerdo a la institución, a los lineamientos de la institución y a los lineamientos que tiene, por supuesto, la sociedad. De esta manera, los institucionalistas decían precisamente que una sociedad se debe a instituciones, pero también las instituciones se deben a una sociedad. De esta manera, entonces, podemos nosotros ver el impacto que tienen los institucionalistas en la actualidad. ¿Por qué? Porque precisamente vemos cómo la sociedad se ha modificado en cuestión precisamente del respeto a las instituciones y si no hay ese respeto, pues simple y sencillamente no hay evolución favorable para la sociedad. Bien, pues hasta aquí hemos visto parte precisamente de la historia económica y hemos visto las escuelas que han generado ciertas ideas sobre el desarrollo y el crecimiento de los países. Entre ellos recordamos los mercantilistas, que fueron los que consideraban que parte de la riqueza de un país se generaba a base precisamente de lo que era el comercio. Y al generar el comercio, lo que se suponía que iba a generar mayor riqueza era la acumulación de metales preciosos. Bien, los fisiócratas, por su parte, consideraban precisamente que la riqueza se generaba a través de la naturaleza, es decir, a través de la producción agrícola, que era la única capaz de generar cierta riqueza hacia una nación. Y, por el contrario, los individuos que no practicaban la agricultura, que se dedicaban al comercio, a la burocracia, era una clase estéril, es decir, no generaban riqueza como tal. La escuela clásica, por su parte, buscaba precisamente alguna teoría del valor y sobre todo el hecho de que el Estado saliera de la economía, porque precisamente consideraban que cada uno de los individuos buscaban su beneficio propio. De ahí que nosotros recordamos la famosa mano invisible de Adam Smith y algunos otros. Carlos Marx, por su parte, mencionaba precisamente que la riqueza la generaba el trabajador. ¿A través de qué? De la ganancia que generaba, es decir, del plusvalor o de la plusvalía. Teníamos también otras escuelas, por ejemplo, la escuela austriaca, en la cual empezó a hablar sobre los temas del marginalismo o lo que viene siendo
aspectos básicos de la utilidad marginal y sobre todo de las tasas marginales decrecientes. De ahí también tenemos los neoclásicos que venían a contribuir precisamente en parte de lo que viene siendo la teoría del valor, los precios y cómo se generaban a través de la interacción entre la oferta y la demanda en los mercados. También tenemos nosotros a los keynesianos, en los cuales se considera que parte precisamente de la intervención del Estado es necesaria para generar un crecimiento y desarrollo económico, cuando el mismo sistema económico no ha logrado desarrollar un sistema pertinente que genere crecimiento económico. Además de los keynesianos, vimos a los monetaristas que buscaban precisamente regular la oferta monetaria para evitar la inflación. Y eso es muy importante en la actualidad. Y finalmente pudimos nosotros conocer parte de los institucionalistas que buscaban precisamente identificar el crecimiento y desarrollo económico como producto de la generación, el respeto y el correcto funcionamiento de las instituciones. Es decir, una sociedad solamente va a funcionar si tiene ciertas instituciones que trabajan correctamente y que se desarrollan adecuadamente. Bien, pues hasta aquí es parte de este video. Nosotros les agradecemos mucho su atención y nos vemos en un siguiente video sobre precisamente temas de economía que imparte el doctor Alberto Pérez Fernández. Un gusto saludarlos. Nos vemos hasta la próxima.